Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué dice ahí? Se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Vamos a pasar al verso 17. Y dice: vino pues Jesús y habló y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Se murió Lázaro. Betania, note, estaba cerca de Jerusalén, como aquí 15 estadios, como a 2 millas, un poquito menos de 2 millas. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día futuro. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó: ¿crees esto? Marta le contestó: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había dejado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Verso 32. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Quiero que aprendamos algo muy importante en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por estar aquí entre nosotros. Gracias, Señor Dios, por todo lo que nos has dado esta semana. Gracias por la provisión, gracias por la fuerza, gracias por la comida, gracias por el techo, gracias por la vida, Señor. Gracias por la fuerza. Y en este domingo, Señor Dios, traemos un corazón agradecido, pero también traemos un corazón necesitado. Señor, te necesitamos. Háblanos. Queremos oír de ti. Danos una palabra, Señor Dios, que nos va a ayudar mañana, el martes, el jueves, el viernes. Háblanos, Señor. Tú conoces nuestra vida. Tú conoces la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Habla, Señor. Y te damos a ti toda la honra y la gloria. Y la iglesia dice: amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Dios es bueno. Amén. Déjame tomar unos minutos para compartir un poquito acerca de esta porción. Capítulo 11, hermanos, es un capítulo impresionante. Cuando leemos Juan capítulo 11, lo primero que se nos viene a la mente es la poderosa resurrección de Lázaro. En realidad, este evento roba la atención a todo lo demás que está alrededor. Pero en esta tarde voy a hacer un esfuerzo por quedarme con algunas cosas muy interesantes acerca de la actitud de Marta y de María. Es muy difícil porque cuando uno piensa acerca de una persona que ya tiene 4 días muerta, viene el Señor Jesucristo, abre el sepulcro, mueve la piedra, ¿verdad? Que en esos tiempos se acostumbraba a poner una especie de cuevas, ponían una piedra para sellarlo. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús en esta porción nos habla acerca no solamente de que Él es la resurrección, pero además demuestra. Cuando dice Lázaro sal fuera, la Biblia dice que el que estaba muerto volvió a vivir. Porque ¿cuántos saben que Cristo tiene el poder para resucitar lo que está muerto? No, yo quiero hablarte acerca de otra resurrección en esta porción. Quiero hablarte acerca de otra resurrección en esta porción. Miren, vamos a poner atención. La Biblia dice primeramente que estaba enfermo Lázaro de Betania. Jesús estaba en Jerusalén, aproximadamente 2 millas de distancia, menos de 2 millas. Marta y María, hermanas de Lázaro, mandaron a hablar a Cristo y le dijeron: tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Lo mandaron a hablar. Porque ellas habían visto Lázaro, muy posiblemente Lázaro también les decía: Marta, háblale a Jesús, estoy enfermo.
Porque ellos habían visto a Jesús sanar a los enfermos. Habían visto sanar al ciego, habían visto cómo había sanado al paralítico y habían dicho, bueno, si Lázaro está enfermo, hay que hablarle a Cristo porque Cristo puede sanar la enfermedad. Amén. Y dice la palabra del Señor que las mujeres mandaron a hablarle al Señor. Marta y María mandaron a hablarle al Señor, pero ¿qué creen que pasó? Miren, dice la palabra del Señor que Jesús, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó donde él estaba. 2 días se quedó ahí. Y Jesús no vino a ver a María y a Marta y a Lázaro hasta cuando Lázaro ya estaba bien muerto. Escuchen lo que les voy a decir, mis amados hermanos. Muy importante lo que les voy a decir. No, estos no eran personas que no conocían a Dios, que no conocían a Cristo, que no habían creído en Cristo. No. Estos eran creyentes. María, Marta y Lázaro eran conocidos de Jesús, habían hospedado a Jesús. Unos capítulos antes podemos leer acerca de cuando Jesús vino a casa de ellos. ¿Se acuerdan cuando María estaba ahí a los pies de Cristo escuchando la palabra? Y Marta estaba haciendo las tortillas de harina y los frijolitos y andaba haciendo para acá unas compustas al Señor y todo. Y por cierto, ¿se acuerdan cuando Marta le dijo a María, le dijo al Señor, Señor, no te da preocupación, mira, María no hace nada, nomás está aquí sentada. Y yo aquí tratando de servirte, haciéndote una agüita aquí, un agua de horchata. Tengo hambre, ¿verdad? ¿No te da pena, Señor? Y el Señor le dijo claramente y le dijo a Marta, mira Marta, estás muy afanada, estás muy atareada y María está aquí escuchando mi palabra y ¿sabes qué? Ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Porque cuando saben que hay tiempo para trabajar, hay tiempo para los quehaceres, hay tiempo para cocinar, hay tiempo para trabajar, pero ¿cuántos saben que hay un tiempo para sentarse y escuchar la palabra del Señor? Y ese tiempo es ahorita, y ese tiempo es ahora. El tiempo de la reunión, el tiempo de la junta, el tiempo del servicio es el tiempo de escuchar la palabra del Señor. No quedarse a la balada. Bueno, pero no iba a hablar de la porción aquella, iba a hablar de esta otra porción. Otro día voy a regresar a Marta y a María cuando estaban allá. Pero yo estaba hablando acerca de Marta y María porque quiero hablar un poquito acerca de la actitud que ellas tuvieron cuando su hermano, que estaba muy enfermo, ellas mandaron a hablarle al Señor. Jesús, en lugar de venir a verlas y escuchar su petición, hacer un milagro por su amigo, se quedó allá en Jerusalén. No vino el Señor, no atendió su llamado. Muy posiblemente Lázaro le preguntaba cada rato a María y a Marta, ya le hablaron a Cristo, ya le mandamos a decir, porque Él puede sanarme, Él puede hacer un milagro. Pero la Biblia dice claramente que Jesús no vino hasta que Lázaro estaba muerto. Hasta que Lázaro estaba muerto. Pero quiero hacer énfasis en este punto. Dice en el verso número 1, dice: entonces estaba un enfermo llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Dice en el verso número 3, enviaron las hermanas a decirle a Jesús: he aquí el que amas está enfermo. El verso número 5 dice también: y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, que era María, y a Lázaro. Escuchen lo que les voy a decir. Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a María, Jesús amaba a Marta, pero no vino cuando ellas querían que Él viniera. No atendió el llamado que ellas le hicieron. No vino cuando Él estaba enfermo. Escuchen lo que les voy a decir. Ellas tuvieron que enfrentar la muerte de su hermano, el dolor, la tristeza de la muerte de su hermano. Lázaro murió de una enfermedad. Y Cristo, sabiendo que él estaba enfermo, escuchando que la petición de ellas que vinieran, Cristo no vino, no llegó. Escuchen lo que les voy a decir.
Porque lo primero que yo quiero que tú y yo entendemos es que muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios no responde la oración, que cuando Dios no atiende lo que nosotros le estamos pidiendo, que cuando Dios no obra, cuando nosotros pensamos que debe de obrar, Él ya no nos ama. Pero dice este verso claramente, Jesús amaba a Lázaro, amaba a Marta y amaba a María. Ojo, mis hermanos, porque a veces pensamos, Dios ya no me ama. Yo creo que si Dios ya no me ama, porque no me contesta, porque Dios no ha obrado, porque no me ha sanado, porque no ha trabajado en mi vida, porque no ha podido ver lo que yo esperaba. Y a veces pensamos que conectamos el amor de Dios con el trabajo de Dios en nuestra vida. Entonces, si no hace lo que nosotros pensamos que Él debe de hacer, inmediatamente lo conectamos a su amor. Y dudamos de su amor porque no hizo lo que nosotros pensamos que Él debería de hacer. Porque no sanó, porque no hizo un milagro en mi hijo, porque no salvó, porque no restauró mi hogar, porque no restauró mi matrimonio, porque no hizo este milagro, porque no abrió una puerta. Pensamos que Él no nos ama porque Dios no llega cuando nosotros queremos que llegue. Pero dice ahí la Biblia, Jesús amaba a Marta, Lázaro y a María. Déjame decirte, déjame ponértelo de otro punto de vista. Dios te ama tanto que quiere meterte en su plan. Lo voy a volver a decir. Dios te ama tanto que quiere hacerte partícipe de su plan. El problema es que el plan de Él no es tu plan. El problema es que entrar en el plan de Dios significa a veces que nosotros nos vamos a incomodar. Significa que no vamos a recibir lo que pensábamos que debemos de recibir, cuando lo debemos de recibir, en donde lo debemos de recibir. Pero Dios nos ama tanto que permite que nosotros entremos en su propósito, en su plan. Gracias, Señor. Lo que ellos no sabían es que esta enfermedad era para que la gloria de Dios fuera manifiesta. Para que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y como lo he dicho anteriormente, y de lo más que pasa el tiempo, de lo más que me doy cuenta, Dios es el maestro de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Dios hace no una ni dos, pero yo creo que hace cientos, porque muchas veces no nos damos cuenta, posiblemente miles de cosas. Con una cosa que hace, tiene tantas ramas, tantas consecuencias, tantas cosas aquí, que lo que sucede en tu vida afecta a tu esposo, afecta a tu hijo, afecta a tu tío, afecta al patrón, afecta a la compañía, afecta al hermano, y todo lo que hace el Señor lo hace bien. Es decir, tú y yo tratamos de hacer dos cosas al mismo tiempo, y una la hacemos más o menos y la otra mal. Pero Dios hace tantas cosas al mismo tiempo. Es más, esto que sucedió con Lázaro no solamente iba a ser una bendición para los discípulos, una enseñanza para los discípulos, iba a ser una bendición para Marta, iba a ser una bendición para María, iba a ser un poderoso bendición para Lázaro, iba a ser una bendición para los judíos, iba a ser una enseñanza para los discípulos, iba a ser algo que iba a quedar escrito, que a través de las edades, generación tras generación tras generación, hasta llegar al 2018 en Centro Familiar Cristiano, sería una bendición para nuestra vida. Porque Dios tiene una foto eterna, mientras tú y yo los hombres tenemos una foto limitada, pequeña, cerrada. Las mujeres le dijeron a Jesús cuando Él vino, cuando Él se acercó a la aldea, lo salieron a encontrar y le dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No, muchas cosas que quiero hablar acerca de la actitud de estas mujeres, pero quiero dejarles algunas nada más. Estas mujeres estaban decepcionadas. Encima del dolor, porque la muerte de un familiar siempre causa dolor. No importa cuánto creemos en el Señor, no importa cuánta confianza tenemos, todavía somos seres emocionales, todavía tenemos sentimientos. La separación siempre causa dolor.
tristeza. Esas mujeres tenían el dolor de haber tenido que enterrar a su hermano. Es muy difícil tener que enterrar a un familiar. Muchos de ustedes saben, muchos de ustedes lo han experimentado, qué tan difícil es enterrar a un esposo, a un hijo, a una esposa, a un padre, y no es nada fácil. El corazón se quiebra, el corazón se duele, llega la tristeza. Y estas mujeres estaban pasando por esta situación tan triste y tan dolorosa, pero encima de ello también estaban desilusionadas porque ellas esperaban que Cristo, al que ellas amaban, habían recibido en la casa, lo habían hospedado. Marta pues se había hecho pedazos por hacerle de comer, y María pues se había sentado a escuchar su palabra, y ellas esperaban que Cristo iba a venir y podía hacer algo al respecto. Y Cristo sí podía hacer algo al respecto. Cristo sí podía sanar la enfermedad de Lázaro. Y ellas tenían esa expectativa, ellas esperaban que Cristo lo hiciera. Le hablaron al pastor Cristo, al pastor Jesús, y le dijeron: Jesús, necesitamos que vengan a visitar a Lázaro porque está enfermo. Y Jesús no vino. Y parece que Jesús lo hizo a propósito. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando murió la hija de Jairo, ¿se acuerdan? La Biblia dice que iban en camino a la casa, cuando la multitud llegaba y aprimía al Señor, y otras personas con necesidades, se presentaron otras necesidades en el camino, y Jesús hizo otros milagros. Y ustedes se acuerdan lo que sucedió en los evangelios, nos cuenta cómo es que llegó el momento en que llegaron a decirle: ya no molestes al maestro, ya se murió tu hija. ¿Se acuerdan? Que Dios también, que el Señor Jesús hizo un milagro, la resucitó. Pero en esta porción, Juan omite todos esos 4 días. ¿En dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Podemos decir, yo creo fielmente que estaba ocupado, porque el Señor Jesús no estaba desperdiciando el tiempo aquí en la tierra, Él estaba obrando. Pero no estaba Jesús. ¿Por qué no hizo el tiempo para ir a ver a su amigo? ¿Por qué no hizo el tiempo para ir a estar con las mujeres? Es más, claramente dice que los judíos bajaron de Judea, de diferentes lugares, porque Jerusalén estaba cerca de Betania. Era como ir de aquí al 20 y de regreso, menos de 2 millas. Jesús hubiera podido ir en unas cuantas horas a Betania a orar por su hermano Lázaro, pedir un milagro. Ellas sabían eso, ellas tenían una expectativa acerca de lo que Jesús podía hacer, de lo que ellas pensaban que Él podía hacer y Él debía de hacer, y no lo hizo. No lo hizo. Aparte del dolor de la muerte y de la separación de su hermano, estaban decepcionadas. Que ellas pensaban que el Señor podía hacer algo en esta situación, y no lo hizo. No llegó, no vino cuando más lo necesitaba, no vino cuando era tiempo de que viniera, no vino a orar, oró por otros, pidió por otros, y nosotros somos sus amigos, lo amamos y Él nos ama. Estas mujeres no solamente estaban dolidas por la situación de la muerte de su hermano, tristes, but they were disappointed. Ellas estaban desilusionadas, porque la expectativa que ellos tenían de Cristo no se realizó. Lo que ellos esperaban de Dios no sucedió. Y luego llega Cristo 4 días después, y note, no había llegado ni había entrado a Betania. Apenas estaba llegando a la guardarraya de Betania cuando primero salió Marta a encontrarlo. Y lo primero que le dice es: si hubieras llegado, Señor, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Expresando no solamente su dolor acerca de la muerte de su hermano, pero su frustración. Su frustración porque, Señor, si tú hubieras llegado,
De alguna manera, tal vez, como hemos hablado anteriormente, siempre el hombre tratando de ver si podemos encontrar un culpable, y cuando no encontramos ninguno, pues bueno, entonces le echamos la culpa a Dios. Pues ya, aunque Señor, tú permitiste esto, tú dejaste que mi hijo estuviera así, tú permitiste que esto sucediera en mi hogar, tú permitiste que esto sucediera en mi matrimonio. Frustración, la frustración de estas mujeres. Entonces el Señor habla primero con Marta. Marta es la que sale primero y le dice en el verso número 17, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta, a María y Marta. Estaban desilusionadas porque no esperaban que llegaran tantos judíos a estar con ella. Esperaban que Jesús viniera. El que esperaban que viniera no vino, y los que no esperaban que vinieran, vinieron. Marta y María estaban desilusionadas, y dice: vino Jesús y le dijo en el verso número 21: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, Jesús le enseña algo muy importante: tu hermano resucitará. Y entonces ella le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el futuro vamos a resucitar. Yo sé que eso va a suceder. Eso me enseña que Marta ya había sido doctrinada acerca de la resurrección, ya conocía acerca de la resurrección. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección, dice el Señor. Así es. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Una de las declaraciones acerca de yo soy de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Yo soy la resurrección. Yo tengo el poder para resucitar, pero yo no nada más tengo el poder, yo soy la resurrección y la vida. El que está muerto vivirá, y el que está vivo no morirá. ¿Crees esto? Escuchen, hermanos. Poderoso. Esto debe de ser también una nota de esperanza para todos y cada uno de los que están aquí, que han experimentado la muerte de un ser querido. Déjame decirte una cosa: Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. Y tú tienes un familiar, una persona que amabas, que ya no está en esta tierra. Si esa persona aceptó al Señor Jesucristo, no está muerto. No está muerto. No está muerto. Pues le voy a preguntar como Cristo le preguntó a Marta. Le dijo: ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque el Señor Jesús les dijo: todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y como la vio así, como algunos se pusieron aquí, le dijo: ¿crees esto? Le preguntó: ¿crees esto? Note, fíjense lo que contestó Marta. Dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. No. Yo no te pregunté si has creído que Cristo es el Hijo de Dios. Dice: yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido, y el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Escuchen, fíjense bien. Jesús le estaba hablando acerca de la resurrección y le estaba hablando de la vida eterna. ¿Crees esto, Marta? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres el ungido, que has venido al mundo. No, es que yo no te pregunté eso. Yo te pregunté que si has creído en la vida eterna. Si has creído que yo vencí a la muerte. Escuchen, porque muchas veces la muerte en este mundo nos desanima.
nos trae dolor, nos trae tristeza. Y aún a veces en medio del dolor cuando enfrentamos muerte de un familiar, nosotros continuamos con nuestra fe en Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el que ha venido al mundo. Pero se nos olvida que Él es la resurrección. Porque cuando hablamos de la muerte, no queremos entender que la muerte no es una muerte eterna, no es el final. Marta y María vinieron a Cristo con una actitud un poquito frustrada, un poquito reclamando. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban que ya no había nada más que se podía hacer. La muerte es todo, Señor. Sí, tú eres el Cristo, sí, tú eres el Señor. Pero si hubieras llegado cuando estaba enfermo, lo hubieras podido sanar. Ahorita ya está muerto. Ya no hay esperanza, ya no hay nada más que se pueda hacer. Jesús les dice: yo soy la resurrección y la vida. Marta no estaba entendiendo el mensaje. Pero el Señor Jesús no solamente les iba a decir el mensaje, les iba a hablar el mensaje, les iba a compartir el mensaje, no nada más, pero te los iba a enseñar. Aleluya. Iba a manifestar este mensaje. Y dice la palabra del Señor que Marta dijo: bueno, nos vemos, Jesús, ahorita vengo, déjame hablarle a María. Verso 28, sí. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María a su hermana. Y te digo que lo dejó ahí medio plantado porque fíjate lo que sucedió. Jesús te llama, el maestro te llama. Verso 29. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Verso 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Marta en su dolor, Marta en su tristeza, Marta en su frustración, en su desánimo, ni siquiera invitó al Señor Jesús a entrar. No le dijo: pásale, Señor, acércate. Allá estaban entrando apenas en la ciudad, al principio de la aldea, y ahí se quedó, y ahí lo dejó Marta. La que unos días apenas atrás, un tiempo atrás, le estaba sirviendo, le estaba dando unos frijolitos y todo. Ahora ni siquiera lo trajo, no lo llevó ni al pueblo, hermanos. Note, ahí lo dejó. Fue a llamar a María y le dijo: ahí está el maestro, te busca. No es que el Señor Jesús le dijo: ahí no está escrito. O ella nomás dijo: bueno, voy a ir a hablarle mejor a María. Vino María, y ahí dice claramente, salió a donde estaba Jesús. No era fuera de la casa, era fuera de la aldea. Y se tiró a los pies del maestro, con las mismas palabras que Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No hubiéramos tenido que pasar por todo este dolor. No hubiéramos tenido que perder todos nuestros ahorros. No hubiéramos tenido que pasar por esta situación. No hubiéramos tenido que pasar por este problema en el matrimonio. No hubiéramos tenido que pasar por esta situación con nuestro hijo, con nuestra hija. Señor, si tú hubieras estado aquí, las cosas serían muy diferentes. Muy diferentes. Y miren, dice la palabra, la actitud de María era igual a los pies del Señor, pero en esta ocasión no era solamente para escuchar su palabra, pero en esta ocasión era para sacar lo que había en su corazón. Note, hermanos, que en ninguna de las dos, ni a Marta ni a María, el Señor las reprendió, pero les dijo: no sabes lo que estás diciendo, porque el Señor entendía muy bien el corazón de estas mujeres, como entiende muy bien el corazón de los hombres. La razón que te lo digo es porque más adelante dice en el verso número 32, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Y luego en el verso 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y Jesús le dijo a María: ¿dónde lo pusiste?
Ellos le dijeron, Señor, ven y ve. El verso más pequeño de la Biblia, verso 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y todavía algunos de los judíos también tenían esa mente, ese pensamiento. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también lo que Lázaro no muriera? El Señor se estremeció en espíritu, se conmovió. Porque el Señor no era indiferente al dolor. Escuchen, Cristo no lloró por Lázaro. Las mujeres estaban llorando por Lázaro porque se había muerto. Pero Cristo no lloró por Lázaro. Cristo no lloró porque Lázaro se había muerto. No. Cristo fue conmovido por el corazón de estas mujeres, por el dolor, por la situación difícil, por el quebranto. Jesús lloró, hermanos, porque Jesús nunca ha sido indiferente a nuestra condición, a nuestra situación. Nunca, hermano. Nunca ha sido. El amor del Señor, hermanos, para con nosotros es grande. No es igual, hermano, no es un single. No, el hecho de que Jesús no llegue a tiempo, eso no quiere decir que a Dios no le interesa tu condición. No es lo mismo. No pienses esto, mi hermano. Si tú estás en una situación en que has pedido a Dios, que has pedido al Señor, si tú estás en una condición en donde has orado a Dios y le has pedido, Señor, obra un milagro, cambia esta situación, abre una puerta, sáname, Señor, y el Señor no lo ha hecho, no quiero que tú piensas que el Señor es indiferente a tu condición. Porque Él no te ha contestado cuando tú quieres, porque Él no te ha contestado donde tú quieres, a la hora que tú piensas que es lo correcto. Eso no quiere decir que Él es indiferente. Lo único que tiene que ver es que tú estás entrando al plan de Dios. Él no está entrando a tu plan, tú estás entrando al plan de Él. Él no está entrando a tu programa, tú estás entrando al programa de Él. Así sea, Señor. Pero Él no es indiferente. Él no es indiferente al dolor. Él no es indiferente al quebranto. Él no es indiferente a la frustración de los hombres. Jesús fue conmovido. Y luego le preguntó a María, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde lo pusiste? Y María le respondió, ven y ve. Ahora, fueron a ver dónde estaba Lázaro. Y dice la persona, dice en el verso número 38, Jesús profundamente conmovido vino otra vez al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces Jesús dijo, quitad la piedra. Entonces ahora la otra hermana, Marta, le dijo, Señor, y ella stinks, huele feo, ya tiene 4 días de estar ahí. Su cuerpo se ha empezado a descomponer. Claro, en ese tiempo no tenían los químicos o los tratamientos que hacen hoy. Sí había embalsamado, pero después de 4 días de estar, un cuerpo ya empezaba a descomponerse y a oler mal, olía feo. Yo quiero que por un momento pongamos atención en la respuesta de esta mujer. La primera, Jesús le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está el muerto? Y María le dijo, ven y ve. Pero Marta le dijo, huele feo, seguro. ¿Estás seguro que quieres verlo? Ya está muerto por 4 días. ¿Estás seguro que quieres que quitemos la piedra? María dijo, ven y ve. Y en esta tarde yo quiero dejarles algo muy importante. Jesús no iba a resucitar solamente el cuerpo de un hombre que estaba físicamente muerto. Jesús no solamente iba a resucitar al hombre llamado Lázaro. Pero lo que iba a hacer el Señor Jesús en esta tarde, ahí en Betania, iba a resucitar el corazón de Marta y de María. Porque en el corazón de estas mujeres había muerto la esperanza, había muerto la pasión,
Había muerto la confianza, había entrado la desilusión, se habían llenado de desconfianza, se habían perdido la esperanza de que Dios pudiera hacer algo en su situación, porque la cosa estaba seca, muerta completamente. Pero el Señor Jesús estaba diciendo: yo soy la resurrección y la vida. No solamente, yo sé que el acontecimiento de resucitar a este hombre es un acontecimiento increíble y poderoso, pero quiero hablarte acerca de otra resurrección. Quiero hablarte acerca de la resurrección de un corazón que ha sufrido. Quiero hablarte acerca de un corazón que aún se siente desilusionado con Dios, porque Dios no hizo lo que pensaba que iba a hacer. Porque Dios no llegó a tiempo cuando yo pensaba que debía de llegar. Porque Dios no obró cuando yo pensaba que Dios iba a obrar. Quiero hablarte acerca de la resurrección de un corazón que había perdido la esperanza. Molesto, un poquito triste, un poquito doloroso, un poquito frustrado, molesto. Si hubieras llegado, Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras cambiado mi vida antes, si hubieras tocado a mi esposo antes, si hubieras cambiado el corazón de mi hijo antes, no hubiéramos tenido que pasar por esta situación, por este problema, por este accidente, por este dolor. Si hubieras llegado antes, Señor. Y a veces crece esa desilusión, crece esa frustración, y pasa el tiempo. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando pasa el tiempo? Empieza a oler mal. Empieza a oler mal. Y Marta sabía que olía mal. Pero Marta no solamente estaba hablando del cuerpo de Lázaro, Marta estaba hablando de su corazón. De un corazón quebrantado. De un corazón desilusionado, de un corazón que se sentía traicionado. Huele mal, Señor. Pero ¿sabes qué dijo el Señor? Quita la piedra. Quita la piedra. Si estás dispuesto a quitar lo que estorba, si estás dispuesto a decirle al Señor: Señor, ven y ve. No importa qué tan malo huele, no importa qué tan horrible se mira. Aquí yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Yo sentí el Señor dando esta palabra de decirte: hay algunos que han perdido la pasión por el Señor. Hay algunos que han perdido el interés de las cosas del Señor. Hay algunos que han perdido el romance en su matrimonio. Han pasado muchas cosas, muchas desilusiones, y la cosa se ha secado. Algunos se han muerto, y para otros huelen muy mal. Pero te tengo nuevas. He aquí, dice el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Él no estaba hablando solamente de resucitar a un hombre muerto. Estaba hablando acerca de la resurrección de un corazón que está seco, de una situación que está sin esperanza. Parece que ya no hay nada que se pueda hacer en esta situación. No hay nada que se pueda hacer para restaurar esta relación. No hay nada que se pueda hacer para componer a este muchacho. Te tengo nuevas.